lucha contra la despoblación que se realiza desde el Gobierno autonómico se ha plasmado hoy, se ha visualizado, poniendo en marcha el Observatorio Aragonés de Dinamización Demográfica y Poblacional. Este organismo incluye a todos los agentes implicados en esta lucha y pretende paliar con un plan, el que es para el presidente Lambán uno de los principales problemas de la comunidad. Laura Zorzano. De hecho, quieren coordinar todas las medidas que existen ahora y en el futuro para así multiplicar los efectos. También ponían el foco en que hay que dar el enfoque adecuado. Decían que no se trata de repoblar los pueblos sin más, sino de darles esos servicios en educación, en sanidad y en empleo para que la gente decida quedarse allí. Decía Lambán que de la solución de este problema depende en buena parte la supervivencia de Aragón. Por eso quiere implicar también al Estado y a Europa. Así que este observatorio que se crea aquí hoy es una herramienta más. En él hay 25 personas representan a ayuntamientos, a sindicatos, a la universidad y ya han quedado en volver a verse el 22 de junio. Todas las consejerías aragonesas destinan esfuerzos para luchar contra la despoblación. Y para resolver la magnitud de este problema, dice el Gobierno, hay que acertar con el diagnóstico, seguir manteniendo los servicios sociales para que la gente se quede en el medio rural. Para ello ponen el foco en la coordinación y quieren sumar esfuerzos. Por eso este observatorio le integran agentes públicos y privados como la universidad, los sindicatos, los empresarios. Se creará una base de datos para conocer cuánto cuestan los servicios públicos en cada municipio y se podrá constatar en los presupuestos cuánto dinero invierte el Ejecutivo cada año para combatir los retos demográficos. Queremos que se visualice el esfuerzo que hace este Gobierno como una foto fija, pero también para que se pueda hacer un seguimiento a lo largo de los ejercicios presupuestarios, que veamos en cada ejercicio cuál es el importe, cuál es el porcentaje, cuál es el esfuerzo presupuestario que hace el Gobierno en esta medida. Buscan también la implicación de Europa y en unas semanas el Gobierno viajará a Bruselas para explicar la realidad de nuestra comunidad.